Representa el gráfico de la futura obra añadiendo elementos que permitan su visualización. La construcción. En el campo de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica que sirve para fabricar edificios e infraestructuras. Una construcción toma parte o elementos y los une formando una estructura material o inmaterial con alguna finalidad. En el sentido de realizar una obra artística o de ingeniería, la construcción consiste en reunir elementos materiales y darles con creatividad, planificación y esfuerzo la forma o función que se desea. El sector de la construcción es una de las actividades más antiguas en la que el hombre ha participado. Al inicio, ellos realizaban refugios temporales para las personas que sean capaces de adaptarse a vivir en una amplia variedad de climas. Con el tiempo, estas estructuras fueron cambiando y los refugios temporales hicieron construcciones más refinadas, tales como el iglú. Esta era una construcción con forma de media esfera con una abertura cerrada por un témpano y servía mayormente para protegerse de climas como el invierno. La construcción ha tenido una tendencia de cambio, mayormente en la durabilidad de sus materiales, ya que al inicio se utilizaban materiales más perecedores como las hojas, las ramas y pieles de animales. Después se utilizaron elementos más naturales como la piedra, la madera y la arcilla, y por último se utilizan materiales más sintéticos como el cemento, el ladrillo, el hierro y el plástico. Esquema. Un esquema es expresar de manera gráfica todas las ideas de un contenido en específico, y el cual se necesita que sea lo más entendible posible, tan solo con darle una simple observación. Los esquemas son muy importantes porque estos te ayudan a sintetizar muchas ideas y hacerlas de manera rápida y sencilla y lo más entendible posible. El diagrama es una visión general de un problema o información de una forma rápida y sencilla. Y es muy común utilizarla en la ciencia, en la comunicación y en la educación. Para realizar un diagrama hay que tener en cuenta varios pasos que son muy esenciales, como tener claro qué se quiere representar y cómo suele relacionarse esta con otras representaciones visuales, tales como el organigrama, que el organigrama vendría siendo como representaciones gráficas estructurales de una empresa o institución y la relación entre sus partes y la función de cada una de ellas. En este caso también hay que tener en cuenta que es muy claro hacer una planificación previa. También se necesita estructurar sus partes para saber a qué niveles hacerla. Y por último, se debe realizar el organigrama y ver que todo esté correcto. En el diagrama de flujo, normalmente este va con dos figuras, un inicio y un final, seguido de figuras que representan acciones, decisiones, conectores y recorridos, que estos son mayormente habituales en procesos y algoritmos. En el diagrama todas las ideas van expresadas de una manera ordenada y sistemática, relacionándose entre ellas. El diagrama consiste en inducirte a construir estructuras mentales tan solo identificando ideas principales y secundarias. Los planos arquitectónicos. Es la representación gráfica más importante, una vista amplia que te muestra la disposición de los espacios en una construcción de igual manera que te las muestra un mapa. El plano arquitectónico en sí vendría siendo un documento en el que nosotros plasmamos un diseño de lo que será un proyecto arquitectónico. Es decir, es la representación de los espacios en una construcción y también te muestra las características que tendrá dicho proyecto arquitectónico. En el diseño arquitectónico existe un lenguaje para saber lo que se propone, como desde medidas hasta materiales constructivos
desde sistema hasta las texturas y desde la distancia hasta las vistas imposibles para el ser humano. Esto es lo que se llama el dibujo arquitectónico, o mejor conocido como los planos arquitectónicos. La importancia de un plano. Es la representación de un proyecto o diseño formal o informal detallada específicamente con contenidos específicos. La importancia de un plano es saber la simbología de cada una de ellas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, me refiero a saber la simbología y lo que significa cada una de las líneas, las curvas, ángulos y saber interpretar a la hora de leer un plano. Además, los planos en la arquitectura sirven para identificar y describir los procesos constructivos y del sistema. La función de los planos, la función de los planos arquitectónicos es visualizar el diseño, las formas, las dimensiones, el estilo, los detalles y los sistemas constructivos y estéticos. También tiene la función de realizar la correcta distribución de los espacios dentro del proyecto que se va a realizar y este indica los detalles constructivos y estéticos a los constructores, como materiales, acabados, revestimientos, colores y etc. Orígenes del plano arquitectónico. En la prehistoria, el hombre no solo empleó las artes constructivas con fines funcionales, sino que también lo hizo con fines simbólicos. Es decir, prueba de esto son los restos numerosos de monumentos funerarios y de carácter religioso encontrados en las civilizaciones de Oriente Antiguo. Se construyeron templos, palacios y tumbas de piedras en Egipto, en Mesopotamia y también en Grecia. En diferentes investigaciones se logró encontrar dibujos donde se veía dónde iba cada objeto. Es decir, en las civilizaciones antiguas ya tenían, como quien dice, los planos arquitectónicos y la distribución de los espacios donde iba cada uno de estos objetos. En los siglos siguientes la arquitectura fue cambiando y con el cristianismo se construyeron edificios a los que se les llamaron catedrales y tuvieron su máximo esplendor en el arte gótico. A finales del siglo XIX predominaba lo utilitario, es decir, utilizaban materiales de construcción como ya el hierro, el cemento y el vidrio. Interpretación de planos. Interpretar es la capacidad de poder expresar, describir o representar algo. Los planos son los documentos en los que nosotros reflejamos objetos o ideas mediante técnicas de dibujos y que nosotros entendemos que de una representación gráfica. Para poder interpretar un plano es necesario primero analizar un dibujo elaborado para poder realizar una representación gráfica de lo que se pretende analizar. En la interpretación del plano existen varios aspectos o elementos como las líneas y curvas. Estos son los elementos que definen el objeto, que pueden tener distintos aspectos mayormente, como son los trazos, los rasgos, los puntos y los rayos, etc. También están los cotos, que representan las dimensiones dentro del diseño representados, que están constituidos por un conjunto de líneas, flechas, símbolos, cifras, letras, etc. Las simbologías son los elementos con significado universalmente aceptados. Las anotaciones son cuando se refiere de una forma general o cuando se sitúa en una forma general en algo específico o cuando se sitúa cerca de él. Mientras que si se trata de un comentario en específico, se lo sigue acompañado de una flecha. La escala es la relación dimensional entre la realidad y los dibujos. Como podemos ver aquí, tenemos varios símbolos de la interpretación de planos, que es muy importante a la hora de leer o interpretar un plano, que tú debes saber.
como los tomas para ventilador, portalámparas en la pared, tomas especiales según se escribe en las especificaciones, tablero de fuerza, tablero de luz, control de motor. También vemos acá abajo los símbolos de la arquitectura, de ingeniería de la arquitectura, muchos, los ladrillos, las T de doble curva, codo de reducción, reductor excéntrico, T salida hacia abajo y T de curva simple. Son muchos a la hora de interpretar los planos que nosotros debemos saber para poder así realizar un trabajo bien hecho y bien analizado. Ahora vamos a relacionar lo que es el procedimiento y la ejecución de un plano. Bueno, tenemos como primer punto los planos. Entremos en un breve detalle de lo que son los planos. Bueno, en sí se dice que los planos son documentos a los que constituye un proyecto y por ello tienen que ser completos, suficientes y concisos. ¿A qué quiero referirme con esto? Que debe portar con toda la información necesaria que se necesite para realizar un proyecto a dicha obra. Bueno, en sí, para ejecutar la obra de un proyecto debe ser lo más concreto posible y solo brindar toda la información útil que nos va a dar. En esto podemos decir que los planos han de contener todos los detalles necesarios para completar la obra con eficacia. Eh, También podemos decir que los planos deben ser lo suficientemente descriptivos para una exacta realización de las obras, que no deban realizarse ya planos auxiliares o tipo de taller para que no sea un evidente error que se cometa dentro de una construcción. Podemos decir que también estos deben llevar las mediciones a base de unas valoraciones pertinentes realizadas en dicho proceso. Una vez conocido lo que son los planos, podemos dedicarnos aquí, como vemos en pantalla, a 3 puntos que nos da a conocer la eficacia, que dentro se necesitan de ellos. ¿Por qué un plano necesita ser eficaz? Como ya antes mencionado, podemos decir que los planos necesitan eficacia porque ya se datan a bases numéricas, necesita llevar una precisión al cuanto de su medida, o aportes realizados dentro de una construcción, ya en este caso nuestra carrera que se basa en la ingeniería marítima dentro de la construcción de buques, barcos, puertos, entre otros. ¿Por qué decimos también que debe ser descriptivos? Porque al momento de elaborar un plano, debe portar la información necesaria que se constituye dentro de él para así dar una mejor valoración, para tener más en cuenta lo que se va a realizar, para no realizar confusiones, entre otros. Una de las normas que podemos decir de los planos es que las dimensiones que se encuentran dentro de ellas están sujetadas a lo que son valores que se representarán en metros y solo podrá llevar lo que son 2 cifras decimales para ser más exactas. Eh, Ahora vamos a hablar sobre otro punto que está dentro de esto, que en sí guarda lo que es una amplia relación, que son lo que es el dibujo arquitectónico. Aquí como tenemos un breve concepto de lo que es. Podemos decir que un dibujo arquitectónico no es más que la representación gráfica de todos aquellos proyectos arquitectónicos, ya sean vías, viviendas, autopistas, puentes, fábricas, iglesias, barcos, que desean construir y que determinará la base para poder llevar a cabo la elaboración en el mundo real. Bueno, a más punto de detalle podemos decir que un dibujo no es nada más que la delineación de una figura, esta que se lleva a cabo sobre una superficie que por lo general contrae una intención de representar algo. En cambio, lo arquitectónico es aquello vinculado por la arquitectura, relacionado al ámbito que estamos nosotros viendo. Tanto
que se basa en la orientación, el de diseño y en la construcción. Podemos decir con esto que un dibujo arquitectónico en sí pretende lograr la representación de una obra, también que se trata nada más y nada menos que un dibujo técnico, ya que es realizado y debe ser realizado por un experto, ya que éste sabrá todo lo que se va a aportar dentro de él, que deben ser datos necesarios para, tanto sea para diseñar, analizar, construir o mantener un objeto en cuestión. Existen diversos tipos de dibujos arquitectónicos que se dan bastante o se notan en los planos. Por ejemplo, podemos decir que en los esquemas desarrollados desde unas perspectivas, tanto puede ser aérea, que nos da a conocer con flujo de detalle lo que son nos da a conocer en sí lo que es el área que se engloba de una construcción. Esto nos da en sí valores específicos, ya sea superficie, comparticiones, entre otros. En sí, también podemos decir que estos dibujos arquitectónicos pueden compararse a un mapa. ¿Por qué? Porque un mapa está sumamente detallado, especificado de todo lo que contiene. En sí, lo mismo un plano. En el contexto de un proyecto planeado, podemos asegurar que un proyecto arquitectónico o un dibujo arquitectónico es súper importante para la realización del mismo. Ahora hablemos de sus características. Bueno, el dibujo arquitectónico se caracteriza por tener una objetividad para poder llevar a cabo un producto o una construcción a gran escala. Esta es la razón por la cual debe tener una gran cantidad de símbolos, de notas, especificaciones y normativas que hagan posible que lo ideado pueda realizarse de una manera óptima en sí para representar un resultado final y sus distintos puntos de vista. Ello puede emplearse lo que son técnicas de dibujos, ya también sea la geometría e instrumental. Ya, ahora ya, una vez hablado de un dibujo arquitectónico, pasemos a ver qué tipo de planos podemos realizar con ello. En sí, los planos que contiene se embarcan en un montón. Podemos, con los planos que se dan a esto, que nos da a entender nuestro tema de lectura y comprensión de futuras obras que vayan a realizarse, podemos notar aquí que tenemos una futura obra de una embarcación. Tanto esto puede darse en el ámbito de nuestra rama que es ingeniería marítima, también puede darse en la rama de ingeniería civil con la construcción de planos de viviendas, e inclusive, cómo no, podemos verlo en el ámbito de las maquinarias. En sí, vamos a detallar un poco más lo que son los planos. Bueno, existen varios tipos de planos. Entre ellos están los estructurales, la de cimentación, planos de obra, planos 3D, planos 2D, planos topográficos, planos de instalaciones, tanto sea eléctrica, de sanitarias, entre otras, o cortes de secciones entre sí. Vamos, para no alargar mucho, a especificar unos cuantos. En los planos estructurales podemos decir que estos contienen los elementos estructurales de edificaciones o construcciones como vigas, pilares, columnas, bases de en sí de diferentes construcciones. Los de obra, que son los que representan muros, ventanas, entre otros. Esto cabe destacar que están presentados en 2D y se implementan o se tratan de plasmar las vistas posibles del proyecto para que tenga una mejor visión de lo que se pueda realizar en este. Los planos topográficos. Estos contienen las características del terreno o el área donde se va a realizar una futura construcción. Estos son bastante valorizados dentro de lo que son dentro de un país, ya sea comité municipal, entre otros. Esto también se puede decir que
son supervisados por especialistas en temas. También podemos decir planos de instalaciones, ya sean eléctricas o de sanitarios, que van relacionados a lo que son ya sea bigotes de desahogo de heces, entre otros. También dentro de lo que está relacionado el dibujo arquitectónico, se engloba por decir, una clave dentro de esto que data más de la inspiración. También se lo conoce como la arquitectura sensorial. Bueno, podemos decir que la arquitectura sensorial está en sí, redescubre la importancia de los materiales, del contexto estructural y social, en el que se implanta trabajando la experiencia desde la persona espacial, temporal y memorable. En este trata de construir las emociones, interactuar con un construido, pasar en imaginación de todo sentido. En sí, la arquitectura sensorial trata de estimular todos los sentidos simultáneamente, que esto en sí da producto a la imaginación. Se preguntarán de qué nos servirán esto bastante a nosotros. Esto nos sirve porque al momento de una construcción tenemos que mostrar todos los modelos posibles que se pueden realizar en dicha obra. Esto busca conectar la parte física, mental con el espacio que en ese entonces pueda presentarse o al realizarse una obra. En sí, la arquitectura sensorial redescubre la importancia de los materiales, el contexto físico y cultural social que se implanta dentro de un trabajo. En sí va relacionado también con lo que es la experiencia desde una perspectiva espacial. Está por las emociones que interactúan con los construidos y dan paso a la imaginación de los sentidos. Como antes mencionado, este es súper importante porque al momento que la imaginación fluye, nos inspiramos más a construir modelos sean más modernos, más bonitos, por decirlo así. En sí, también podemos hablar sobre la simbología. La simbología de los dibujos arquitectónicos se ven representados en el plano. Estos se implantan con elementos, ya sean especificaciones, artefactos o en sí estructuras. Estas forman parte de una construcción que compone cada dibujo arquitectónico. Dentro de un plano, al momento de intentar descifrar los símbolos que serán dentro de este mismo, implantamos símbolos que dan a conocer diferentes cosas que nos quieren interactuar. Tenemos en este caso el símbolo de lámpara, masa, tierra, entre otros. Bueno, antes de entrar a los modelos 3D dentro de los proyectos arquitectónicos, podemos relacionar también que dentro de los planos se ven, últimamente se están viendo lo que son las escalas humanas, que en sí de qué trata esto. Esto se trata nada más que de unas representaciones de figuras, sea humanas, vegetales o de ordenación que contribuye a dar vida y realce a el proyecto que se realiza dentro de un plano. Esto en sí para tener una idea más clara de lo que se va a realizar, para presentar de diversas vistas, sea dentro de la misma o inclusive del aire, para tener más específico lo que realice en costados, porque muchas veces no son muy especificadas dentro de una fotografía o instructivos posteriores que se realicen dentro de una obra. Ahora sí, los modelos 3D dentro del proyecto arquitectónico. En el campo de la aplicación de la arquitectura, el modelo 3D es básicamente la obtención de volumetría de los proyectos. ¿A qué queremos decir con esto? Que no da nada más y nada menos que realza una obra, que da especificaciones lo que son dentro de la misma, ya sea una estructura que podemos ver a diferentes ángulos, en sí nos da una vista previa a lo que va a ser la construcción de nuestra obra, pero a una menor escala. Ventajas
que podemos tener dentro de la aplicación de un modelo 3D. Esta nos permitirá tener una imagen clara de nuestros proyectos. También nos podrá programar de manera más clara los procesos de construcción, lo que se vaya a realizar, e inclusive nos puede ayudar a detectar errores previos que se pueden dar al momento de construir una obra. Una de las ventajas que yo considero más importante que se da dentro de este modelo es que si no nos gusta, podemos tener ya una idea de lo que puede realizarse, así que estaremos a tiempo de cambiar cualquier especificación dentro del mismo. Ahora vamos a ver las aplicaciones de los planos arquitectónicos o en sí el material de lectura de una futura obra. Podemos ver que estos se aplican básicamente en proyectos comerciales, proyectos de oficina, educacionales y proyectos residenciales. En los proyectos comerciales nos dan a estructurar lo que son grandes plazas, centros en sí, para un abastecimiento de productos, ya sea de higiene, comercial, prendas, entre otros, que será de superabastecimiento para las personas, de oficinas para construir lo que son empresas, entre otros, educacionales, escuelas, universidades, que estos sí deben ser realizados con una base estructural muy fundamentada. Y los proyectos residenciales que nos dan a entender a viviendas que son ya tipo urbanizaciones, entre otros.